Hoy vamos a preparar una torta muy popular llamada carrot cake o torta de zanahoria. La voy a hacer con harina integral y le voy a agregar nueces picadas y pasas de uva. Obviamente esto si no quieren no se lo agregan. En la descripción del video van a encontrar una lista de todos los ingredientes bien detallados. Comenzamos esta receta agregando en un bowl 200 ml de aceite con una taza y media de azúcar rubia o mascabo. Con una batidora eléctrica vamos a integrar estos dos ingredientes y paso siguiente vamos a agregar los huevos de uno en uno. Rompemos el huevo aparte, siempre por las dudas de que esté feo, lo agregamos al bowl, batimos unos segundos hasta que se integre y repetimos este proceso con los 3 huevos restantes. Partimos el huevo aparte, lo agregamos y batimos para integrar nuevamente. Una vez que ya tenemos incorporados los 4 huevos, vamos a agregar las especias. Aquí tengo una cucharadita de canela, media cucharadita de jengibre, una pizca de nuez moscada, una pizca de clavo de olor en polvo y una pizca de cardamomo molido. Incorporamos las especias en el bowl y ahora tenemos que agregar 2 tazas de harina integral con un tamiz para filtrar cualquier impureza. Si no tenés harina integral, también puedes utilizar harina de arroz. Junto con la segunda taza de harina integral voy a agregar una cucharadita de polvo para hornear y una cucharadita de bicarbonato de sodio. Todo eso lo integramos con el tamiz y ahora llegó el momento de volver a la batidora. Batimos por unos minutos hasta que se incorporen bien todos los ingredientes. No es necesario que lo hagamos a velocidad rápida, simplemente lo que buscamos es que se integren bien la mezcla de harina con los huevos batidos con el azúcar. Una vez hecho esto, llegó el momento de incorporar la zanahoria rallada. Yo tengo medio kilo de zanahoria rallada, puedes usar un poquito más, un poquito menos, no hay problema. La agregamos al bowl y la incorporamos primero con una cuchara y luego podemos utilizar la batidora para que se integre bien con la masa. El resultado final tiene que ser como se está viendo en el video, una preparación totalmente integrada, zanahoria con la masa de la torta. Es ahora cuando vamos a agregar las nueces picadas y las pasas de uvas enteras. Obviamente esto es cantidad a gusto de cada quien y si no te gusta alguno de estos ingredientes simplemente no lo agregas. Las vamos a incorporar a la masa utilizando una espátula y movimientos envolventes. Y una vez que ya las tenemos integradas, vamos a preparar el molde donde vamos a cocinar la carrot cake. Lo primero que tenemos que hacer con el molde es enmantecarlo y luego agregarle harina. En mi caso estoy utilizando un molde estilo Savarín, que son estos que tienen una montanita en el medio, de tamaño número 30. Podés utilizar un molde de este estilo o el molde tradicional redondo plano, no hay ningún tipo de problema. Una vez que ya tenemos el molde enmantecado y enharinado, vamos a verter la preparación fijándonos de que caiga de una forma pareja. Incluso puedes darle unos pequeños golpecitos al molde para que la preparación se nivele y quede perfecta. Y ahora sí, llegó el momento del paso final, cocinar nuestra torta. La vamos a cocinar en un horno precalentado a una temperatura de 180 grados, 190 grados, más o menos por ahí, durante unos 45-55 minutos. Esto varía un poco dependiendo cada horno, pero la prueba final para asegurarte que está bien cocida es clavar un cuchillo o un palito y tiene que salir perfectamente limpio. Si sale con rastros de masa es que todavía adentro está cruda y le falta cocción. En el caso de que la torta ya esté lista, la vamos a desmoldar y dejarla que se enfríe. Ahora sí, si seguiste todos estos pasos, te felicito porque ya tenés lista tu carrot cake con harina integral, pasas de uva y nueces. Muchas gracias por mirar este video, si te gustó te invito a que te suscribas y le dejes un like. También te comparto en pantalla otros videos de recetas que pueden llegar a gustarte. ¡Nos vemos!